Los espíritus. Cuando hablamos de este tipo de entidades, pocos son aquellos que comprenden que se trata de seres inteligentes de la creación. Los espíritus pueblan el universo fuera del mundo material, es decir, que son seres extracorporales. Se sabe muy poco de su naturaleza y no es de extrañar, puesto que sus propiedades son para los humanos algo que va más allá de nuestra comprensión actual. En este video aprenderemos algunas características y cualidades de los espíritus, dando así una introducción a una serie de videos en donde intentaremos comprender de una manera más correcta la verdadera esencia y significado del mundo espiritual. Yo soy el documentalista y esto es ¿qué son los espíritus? Todos los espíritus son obra del Creador, de Dios. Sin embargo, hay que aclarar algo, ya que hay personas por ahí diciendo que los espíritus, una vez que ya no están contenidos en un cuerpo, pasan a formar parte de Dios. Pero no es exactamente así. Para comprender mejor esto, veamos el siguiente ejemplo. Cuando un hombre hace una máquina, esta es la obra de él, pero no es él mismo. Ya sabes que cuando alguien hace alguna cosa bella y útil, como un invento grandioso, lo llamamos nuestro hijo o hija, nuestra creación. Pues lo mismo Dios y nosotros, nuestros espíritus, somos sus hijos porque somos obra suya. Los espíritus también poseen características importantes. Por ejemplo, a diferencia de Dios, ellos tienen un principio. Si no tuviesen un principio, serían iguales a Dios. Pero ya hemos dicho que son creación suya y hay que saber que, además, están sometidos a su voluntad. El dilema de si Dios es eterno o no es un tema para otro video. Pero a pesar de que, de acuerdo al espiritismo moderno, sabemos que los espíritus son creados por Dios, lo que no sabemos es cuándo ni cómo fueron creados. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que si hay algo eterno en los espíritus, esto se esclarece cuando entendemos que, siendo eterno Dios, entonces Él ha creado espíritus sin interrupción. De esta manera sí que son eternos, pero respecto del cuándo y cómo fueron creados, eso nadie lo sabe. La creación de los espíritus es totalmente permanente, de manera que Dios nunca cesa de crearlos. Él, por su voluntad, los crea como a todas las otras cosas, pero debemos recordar que su origen es un misterio. Los espíritus no son inmateriales. Es algo que hay que comprender desde el punto de vista en el que se rompen esquemas y paradigmas, ya que su naturaleza, por ahora, va más allá de nuestra comprensión. De acuerdo al libro de los espíritus, el ser humano aún no ha desarrollado un lenguaje suficiente, faltando así términos de comparación.
No obstante, podemos tratar de acercarnos a comprenderlo mediante analogías. Por ejemplo, ¿podría un ciego de nacimiento definir la luz? Por supuesto que no. Así es que, inmaterial no es la palabra más correcta. Por lo tanto, sería más exacto para nosotros decir que los espíritus son seres incorpóreos y que a pesar de no tener cuerpo físico, debemos comprender perfectamente que han sido creados, por lo que han de ser algo. Y ese algo es lo que se entiende como materia purificada. La materia purificada es una sustancia tan etérea que no puede ser percibida por nuestros sentidos. Por eso los humanos decimos que los espíritus son inmateriales, porque su esencia difiere de todo lo que conocemos bajo el nombre y concepto de materia. Un pueblo de ciegos carecería de términos, palabras o frases para expresar la luz y sus efectos. Y el ciego de nacimiento creería que recibe todas las percepciones por el oído, el olfato, el gusto y el tacto, no comprendiendo las ideas que le proporcionaría el sentido que le falta. Lo mismo nos sucede a nosotros que, al momento de querer ver un espíritu, somos verdaderos ciegos y no podemos definirlos más que por comparaciones imperfectas o haciendo este tipo de analogías. A pesar de que tienen un principio, los espíritus no tienen un fin. Se trata de una entidad eterna que se renueva de cuando en cuando y que además avanza, se purifica y se perfecciona. El mundo en el que vivimos los seres humanos no es el único que existe. También existe el mundo espiritual. Estos dos mundos son independientes. Sin embargo, tienen una correlación porque el uno reacciona constantemente en el otro. Los espíritus se encuentran por todas partes, hasta lo infinito, poblando espacios vastos y limitados. Los hay constantemente a nuestro lado, que nos observan e influyen en nosotros a pesar de que nosotros no logremos percibirlos. Porque muchos espíritus son parte del poder de la naturaleza e instrumentos de Dios para realizar sus miras providenciales. Pero no todos pueden ir a todas partes, pues también en el mundo espiritual existen regiones prohibidas para los menos avanzados. Para la vista de un ser humano común, un espíritu no tiene forma, aunque sí para los demás espíritus cuando se encuentran en su respectivo mundo. Pero, nuevamente, para tratar de explicarlo, podríamos llegar a decir que el espíritu es como una llama, un destello o una chispa etérea, que para los hombres y según si el espíritu es más o menos puro, varía de colores oscuros al brillo de un rubí. Ordinariamente se representa a los genios con una llama o una estrella en la cabeza, alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus y se coloca en la parte superior de aquella, porque allí reside la inteligencia. Los espíritus pueden viajar grandes velocidades, tan rápido como el pensamiento, y además, cuando el pensamiento está en una parte determinada, también lo está el alma, puesto que ésta es la que piensa, siendo el pensamiento un atributo. Estos viajes pueden ser casi instantáneos, como desaparecer de un punto y aparecer en otro, o bien hacerse cargo de la distancia que recorrerá. Esto depende de su voluntad y además de la mayor o menor pureza de su naturaleza. Se entiende, pues, que un espíritu más puro es más capaz que otro que no lo sea tanto. La materia no representa ningún obstáculo para los espíritus, pues estos lo penetran todo,
y el aire, la tierra, las aguas y hasta el mismo fuego le son igualmente accesibles. Los espíritus son indivisibles, pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas direcciones, pareciendo por esto que se encuentran en muchos lugares a la vez. Son como el sol, que es uno e irradia sin embargo en todo su alrededor, derramando sus rayos a largas distancias, pero sin que por ello se divida. Además, cada espíritu posee diferente potencia radiante. Son una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender a diversos puntos el pensamiento, sin dividirse, y solo en ese sentido debe entenderse que se atribuye a los espíritus el don de la ubicuidad. Tal como sucede con un centro de luz que, proyectando a lo lejos su claridad, puede ser percibida de todos los puntos del horizonte, y tal asimismo como un hombre que, sin cambiar de punto ni dividirse, puede transmitir órdenes, señales e indicar los movimientos a lugares diferentes. Los espíritus están envueltos en una sustancia delicada y ligera, pero lo suficientemente pesada como para poderse sostener en la atmósfera y trasladarse a donde quieran. Así como una semilla está rodeada por una fruta, así también el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura, que por comparación puede llamarse periespíritu. El mundo espiritual está dividido también en varias partes. En cada uno de ellos habitan espíritus según su pureza. Los espíritus más puros pueden viajar a cualquiera de los otros mundos, incluso al nuestro. Pero los espíritus menos puros no pueden ir más allá de lo que su respectiva pureza les permita. De este modo, los espíritus puros, cuando cambian de un mundo a otro, deben cambiar de periespíritu por uno más apropiado para el mundo al que van a acceder. Es de esta manera que los humanos podríamos percibir a un espíritu, si éste lo permite, viendo su envoltura, mas no su interior. La manera más común de ver espíritus para nosotros, los seres humanos, es a través de los sueños. Yo soy el documentalista, y esto fue ¿Qué son los espíritus? Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista, y esto es El Vademecum del Terror.